¿Qué tal? ¿Todo listo para entender de una vez por todas cómo decir la hora en inglés? Perfecto, porque en los próximos minutos vamos a desglosar todo lo necesario para hacerlo con total confianza. Vamos al grano. Todo empieza con esta pregunta tan simple. What time is it? Pero ojo, la respuesta puede ser un poco diferente según a quién le preguntes. En inglés hay básicamente dos maneras de responder, una más clásica y otra súper directa. Y aquí las vamos a ver todas. Bien, empecemos por el principio. Antes de meternos en los detalles, necesitamos una base. Y la buena noticia es que la estructura para decir la hora es increíblemente sencilla. Miren, casi cualquier respuesta va a empezar con estas dos palabritas. It's es simplemente la forma corta de decir eres. Así que, sea la hora que sea, arrancamos con it's. Fácil, ¿no? Y para las horas exactas, cuando el minutero está en el 12, usamos la palabra o'clock. Significa en punto, un detalle clave. Esto es solo y exclusivamente para la hora exacta. Si son las 5 en punto, decimos it's 5 o'clock. Muy bien, ahora sí, pasemos al método más tradicional, el que se escucha muchísimo en el Reino Unido. Puede sonar un poco intimidante, pero el secreto está en imaginar el reloj partido en dos mitades. La lógica es bastante directa. Para todos los minutos de la primera mitad del reloj, o sea, del minuto 1 al 30, vamos a usar la palabra past. Y para la segunda mitad, del 31 al 59, usamos la palabra to. Esa es la regla de oro. A ver, veamos cómo funciona past. La fórmula es primero los minutos, luego la palabra past y al final la hora. Entonces, si son las 2:10, diríamos it's 10 past 2. O sea, 10 minutos que han pasado de las 2. Ahora, aquí viene la parte interesante de este método. Tiene sus propias palabras especiales. En lugar de decir 15 para los 15 minutos, se usa a quarter. Y para los 30 minutos, en vez de 30, se usa half. Estas dos son súper comunes y hay que conocerlas. Aquí tenemos un ejemplo perfecto. Para las 6:30 no se dice 30 past 6. Para nada. Lo correcto y lo que más se escucha en este estilo es it's half past 6, media hora pasada de las 6. Bueno, pasemos a la segunda mitad del reloj. Aquí la lógica cambia un poquito con el to. La clave ahora es contar cuántos minutos faltan para llegar a la siguiente hora. Por ejemplo, si son las 3:40, faltan 20 minutos para las 4. Por lo tanto, se dice it's 20 to 4. El punto más importante aquí es recordar que se usa la siguiente hora, no la actual. Y claro, aquí vuelve a aparecer nuestra palabra clave, quarter. Para las 7:45, pues faltan 15 minutos para las 8. Así que se dice it's a quarter to 8, un cuarto para las 8. Este es uno de los ejemplos más típicos. ¿El método clásico les pareció un poco enredado? No hay de qué preocuparse. Existe una alternativa mucho más directa, súper común en el inglés de Estados Unidos, que es tan fácil como leer los números de un reloj digital. Esta comparación lo deja clarísimo. Para las 9:45, el método clásico sería it's a quarter to 10, pero en la forma digital simplemente se lee lo que se ve. It's 9:45. Muchísimo más directo, ¿no creen? Entonces, la regla aquí es pan comido. Se dice el número de la hora y, acto seguido, el número de los minutos. Las 6:20 se convierte en 6:20. Las 8:10 en 8:10. Así de fácil. Ya casi lo tenemos todo. Hemos visto las dos formas principales, pero falta un detallito crucial para no confundir la mañana con la noche. Hablemos de AM y PM. A diferencia del formato de 24 horas que usamos en muchos lugares, en inglés se usa un reloj de 12 horas, por lo que AM y PM son fundamentales. AM, o sea, ante meridium, cubre desde la medianoche hasta justo antes del mediodía. Y PM, post meridium, va desde el mediodía hasta justo antes de la medianoche. Y aquí, mucha atención, porque esto suele causar confusión. Las 12 del mediodía son 12 p.m. y también se le puede llamar midday o noon, mientras que las 12 de la noche son 12 a.m. y se le llama midnight. Vale la pena aprenderse estos términos. Muy bien,
Ya está toda la teoría sobre la mesa. Ahora, la mejor manera de que todo esto se quede grabado es ponerlo en práctica. ¿Qué tal un par de ejemplos rápidos? Vamos a ello. A ver, primer caso. Tenemos las 2:15 en el reloj. ¿Cómo se diría en inglés? Hay que recordar los dos métodos que acabamos de ver. Exacto. Con el método clásico, usando nuestra palabra clave, sería It's 2:15. Y con el método digital, mucho más directo, It's 2:15. Ambas respuestas son totalmente correctas. Pasemos a uno un poquito más desafiante, que nos obliga a pensar en la segunda mitad del reloj. ¿Cómo diríamos las 8:50? Perfecto. La respuesta clásica es It's 10 to 9, porque claro, faltan 10 minutos para las 9. Y con el método digital, simplemente leemos los números. It's 8:50. ¡Fantástico! Y con esto el panorama está completo. Al conocer la estructura básica, el método clásico con past y to, y la simpleza del método digital, ya se tienen todas las herramientas para decir la hora en inglés sin dudarlo ni un segundo. Para terminar, queda una pregunta en el aire. ¿Qué hora es en este preciso momento? Es una excelente oportunidad para decirlo en voz alta en inglés usando el método que más les guste. Recuerden que la práctica constante es la clave. ¡Hasta la próxima!